Buenas tardes, soy Diego Salamea y me voy a estar ocupando del módulo de litigación oral. ¿A qué hace referencia este tema? A algo sencillo. Podríamos decir que hasta ha sido marginado, pues, sistemáticamente de nuestra formación. ¿A qué hago referencia? Concretamente al oficio de abogado. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Pues bueno, en todas las áreas, sean estas profesionales o incluso artesanales, resulta que hay, por un lado, un conocimiento, un saber, pero por otro, un hacer. A este segundo aspecto es al que quiero referirme. ¿Qué quiero decir entonces? Pues bueno, los abogados, igual que los albañiles o que los gasfiteros, tenemos que prestar un servicio a la sociedad y concretamente a nuestros clientes. Pues bien, resulta que en el derecho nos centramos específicamente en el área del conocimiento. No discuto que dentro del derecho haya que conocer un ámbito legal, normas, doctrina. Sí, todo eso está bien. Pero, ¿dónde está el problema? El problema es que no podemos marginar la otra esfera. Esto es cómo hacemos las cosas. Me explico. Pues bien, entraríamos, por ejemplo, a un quirófano con un cirujano que sabe perfectamente todo el libro de anatomía, pero no sabe cortar y coser. Dejaríamos que un gasfitero fuese a nuestra casa si no sabe cómo cambiar llaves o conectar codos. Pues bueno, lo mismo sucede con nosotros. Preguntémonos por un momento, ¿cuáles son nuestras destrezas profesionales? Imaginémonos sobre todo antes de la reforma, cuando teníamos un sistema inquisitivo escrito. Por ejemplo, pensemos en un juicio ordinario en aquellos países donde no han cambiado el sistema o en el nuestro hace algunos años. ¿Cuáles son las destrezas que requerimos? Generalmente me responden escribir. ¿Escribir será una destreza profesional? Si así fuese, los abogados escribimos tan bien que apenas se lee un escrito nuestro decimos, wow, se nota que este señor es profesional. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que ese sistema anterior, el sistema predominantemente inquisitivo escrito, generaba un ambiente en el cual las destrezas eran por lo menos, digamos que básicas. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que hubo una reforma y en la región, en materia penal e incluso se va fuertemente en materias no penales hacia un sistema predominantemente acusatorio o, si se quiere, dispositivo oral. Y ese nuevo escenario marca una diferencia radical. De hecho, vengo sosteniendo que pasamos del suelo al cielo. ¿Qué quiero decir? Pasamos de un sistema en el cual cómo hacías las cosas básicamente no contaba, a un esquema, en cambio, en el cual las destrezas, las habilidades son absolutamente básicas. De hecho, no hay una profesión tan exigente como la abogacía en este nuevo esquema. ¿Por qué? Imaginémonos que soy nuevamente un cirujano. Me pondrán otro enfermo en otro quirófano para que yo compita con un compañero. Si yo soy un arquitecto, me darán un terreno igualito al de al lado para que yo compita con otro profesional. Parece absurdo que sucediese eso, pero en nuestra profesión no. En un sistema oral, cada decisión que afecta los derechos de una parte es o no fruto de una audiencia. Y una audiencia, nos guste o no nos guste, es o no un examen. ¿Qué lo doy frente a mi cliente, a un juez, al público? Y es una franca competencia con otro profesional. Ese es el escenario duro y arduo. En ese esquema, los márgenes para profesionales que no tenemos habilidades, discúlpenme,
para ser gráfico, que somos inútiles, pues se acotan de manera tremendamente relevante. Ahora, partamos de una imagen clara. Fijémonos en la siguiente película y esto nos va a dar una idea de lo que realmente puede suceder si no tenemos las habilidades desarrolladas para enfrentar una audiencia. How'd it go? Served the papers on Cliff when he's on his way to lunch. He didn't take it too well. Said I was ready to rumble. He backed down. Hey, man, you better watch your back. All right. Thanks a lot, Butch. I appreciate it. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give in this cause will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. You may take the stand. Please state your name for the record. Mrs. Margarine Black. Now, Mrs. Black, you are the mother of Donnie Ray Black, who recently died of acute myelocytic leukemia because the defendant, great benefit... Objection. Leading. Sustained. Your son, Donnie Ray, needed an Objection. operation. Leading. Sustained. Mrs. Black, did you purchase this medical policy because you were concerned about medical care for your son? I'm sorry, Your Honor. Leading. Mr. Baylor, why don't you show the policy and ask her why she bought it? Okay. Mr. Baylor, you must ask to approach the witness. Sorry, Your Honor. Permission to approach the witness. You may. Take it easy. Take it easy. Great benefit. July 7th, 1996. Read policy 78499009886. Dear Mrs. Black, on 7 prior occasions, this company has denied your claim in writing. We now deny it for the 8th and final time. You must be stupid, stupid, stupid. Sincerely, Everett Lufkin, Vice President, Claims Department. Read it again. Objection. Repetitious, Your Honor. Sustained. I tender the witness. Please remove that exhibit. Now, Mrs. Black, turn it off. Mrs. Black, why did you sue Great Benefit for $10 million? Is that all? Beg your pardon? I thought it was more than that. Is that so? Yes, sir. Your client has about $1 billion, and your client killed my son. I wanted to sue for a whole lot more. What would you do with the money? If this jury awards you $10 million, what are you going to do with the money? I'm going to give it to the American Leukemia Society. Every cent. I don't want a dime of your stinking money. Realize you are on oath, Mrs. Black. Approach the witness, Your Honor. You may. Mrs. Black, I want you to read from the policy, page 16, section K, paragraph 14, item E, in which the insurance company has in plain English wording said that it will not pay for experimental procedures. Now, your lawsuit says that your son would have been saved if he had had a bone marrow transplant. Isn't it a fact, Mrs. Black, that there are only 7,000 bone marrow transplants performed a year in the United States, less than 200 in the state of Tennessee? Objection. Your Honor, he's leading the witness. This is cross-examination. Leading is allowed. Overruled. As to leading. So it was not covered by the policy. Now, Mrs. Black,
Who was it first diagnosed your son's condition? Well, at the very beginning, our doctor, Dr. Page. That would be your family physician. Yes, sir, it would. Is he a good doctor? He's a very good doctor. And is it not true, Mrs. Black, that this capable, truthful man told you repeatedly that a bone marrow transplant would do your son no good because of the type of leukemia he had? Well, no. No, he did not. He didn't say that. Not like that. To me. Approach the witness, Your Honor. You may. Mrs. Black, is this not Dr. Page's letterhead? And at the bottom there, is that not his signature? He can't do that. Yes, it is. And is this letter not He addressed can't to you? introduce evidence that way, plus it's hearsay. Yes, sir. Objection, Your Honor. A letter from the Black's family physician to Mr. Drummond is inadmissible. That is quite correct, Your Honor. And I'm not asking for this letter to be admitted into evidence. I'm simply asking that this witness be allowed to read the letter under Rule 612 of the Tennessee Rules of Evidence so her recollection can be refreshed, that's all. Mr. Bailey, what do you say? I don't know, Your Honor. I just object to this. And also, we were not furnished this letter in pretrial discovery. What do you say to that, Mr. Drummond? Your Honor, I had no idea this letter be needed. I expect this lady to tell the truth about what her doctor told her. Anything else, Mr. Bailey? No. Mr. Drummond, I'm going to give you a little latitude, but don't stray too far. Very well, Your Honor. Now, Mrs. Black, does that letter refresh your recollection as to whether or not Donnie Ray's leukemia was the kind that could be helped by bone marrow transplant? Well, see, now, he is not a specialist. But he is a licensed, experienced, capable physician who lovingly told you time and time again what you quite understandably did not want to accept, that your son was going to die of leukemia despite the best efforts of medical science. Is that not true? But he wasn't a specialist. I didn't believe him. Not only did you not believe him, ma'am, but you were less than truthful with me and with this jury moments ago when you told us under oath that Dr. Page never said that your son had the type of leukemia that could not be treated by a bone marrow transplant. I believe your exact words were, he never said that, not like that, to me. He wasn't a specialist. I just wanted Donnie Ray to have the best medical treatment available. You'd do the same thing. Of course, ma'am. Of course. That'll be all, Your Honor. You may step down, Mrs. Black. Pues bien, ahora sí tenemos una imagen y podemos trabajar a otro nivel. El primer punto que quiero destacar tiene que ver con lo que habíamos dicho, el nivel de exigencia de este sistema. Concretamente, si nos fijamos en las imágenes de esta película, se ve lo que decíamos, lo duro que es no tener habilidades en este sistema. En una escena de esta película se ve a un señor mayor al lado de un famoso actor, Danny DeVito. ¿Por qué les hago reflexionar sobre este punto? Por una razón particular. Si bien no se oye el diálogo, pero las señas que hace ese señor, después de las 3 primeras preguntas, 3 objeciones y 3 mandadas a variar aquella interrogantes, pues bueno, se nota que este señor entra en desesperación. Le dice al ayudante de este joven abogado, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Y claro, el otro está en apuros. Espérate, espérate. ¿Por qué les hago notar esto? Porque estas imágenes reflejan una realidad dolorosa. En este sistema, pues estamos sometidos a un altísimo escrutinio. Fíjense que es el primer testigo. No ha comenzado a interrogar. Hizo 3 preguntas, pero fueron mandadas a cambiar. El testigo no ha dicho una sola palabra.
Y el cliente, porque este señor es el esposo de quien está declarando, el padre del chico que murió, ya está pidiendo cuentas. A eso me refería. Esto es lo que en esencia, no me importa el concepto ni las palabras que usemos. Eso es el principio de publicidad. A eso estamos sometidos hoy. Una segunda reflexión que quiero hacerles anotar. Pues bueno, uno puede pensar, este joven abogado es un tonto. Pues no. En esta película, además muy recomendada, El Poder de la Justicia, si pueden, véanla, no hace el papel de tonto. De hecho, Danny DeVito va opositando 24 veces y no pasa. Y él a la primera pasa. ¿Por qué les hago notar esto? Porque bueno, nos habla mucho de nuestra realidad. Primera cosa, se dieron cuenta que las universidades no podemos dar los títulos. ¿Por qué? Porque así como hay quienes entran por arriba y quienes entran por abajo, teníamos o no una serie de problemas con la calidad de las universidades. Y eso era porque las universidades dábamos los títulos. ¿Qué pasa ya? Danny DeVito cita 24 veces ante la barra de abogado, ante sus iguales, y no pasa. Acá, en el Ecuador, es cierto que no damos un examen ante el Colegio de Abogados, pero tenemos o no que dar ahora ante el CENESID. Pues bien, resulta que en este examen este señor no puede pasar. ¿Y por qué les decía que no es un tonto este joven abogado? Porque a la primera pasa. Y ahora, el punto que nos interesa es que en una audiencia anterior a esta, este chico dice algo que es fundamental para el litigio y que quiero destacar. Él dice, para este maldito examen, he pasado año y medio, estudia y estudia y estudia. No creo que en mi vida sepa tanto la ley como ahora. Primer aspecto, conocimiento legal. Nunca se les ocurra entrar a una audiencia sin conocer la ley. Segundo aspecto, él dice, yo no soy como ustedes, yo no tengo cientos de casos pendientes en mi oficina, yo tengo solo este. Y he pasado meses conociendo los hechos. De hecho, él nos mostró que hizo la tarea en casa. Si ustedes se fijan en el interrogatorio, tiene un PowerPoint preparado. De hecho, cuando dice la frase que más le interesa, usted debe ser estúpida, 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 salta un hipervínculo. No cabe duda, el chico hizo la tarea. Segundo aspecto, conocimiento fáctico. A pesar de conocer la ley, de conocer los hechos, ¿por qué no tiene éxito? Porque se necesita ser abogado, saber cómo actuar. Ese es el tercer pilar que al menos soporta este banco. Sin una de estas patas, uno no puede entrar a un tribunal. Y pues bien, ahora sí entendemos la relevancia de estos tres aspectos y ninguno de ellos permite reemplazar a los otros. Ahora, este era el primer aspecto que quería destacar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo que vamos a ver y por qué es importante. ¿Por qué es importante litigar? ¿Necesito explicarlo o las imágenes fueron gráficas? A lo mejor hay quien me dice, Diego, pero son imágenes exageradas. Pues no. Ahora, en estos últimos meses en el Ecuador, me ha dicho gente que realmente estas imágenes se quedan cortas. Es muy común que lo que aquí vemos, 3 objeciones por sugestiva, no termina en lo que pasó. Un abogado en problemas que toma agua y se sobrepone. Lamentablemente lo que nos está pasando es mucho peor. Después de eso, cometemos el gravísimo error de pronunciar las palabras, no más preguntas y nos sentamos. Eso sí es tremendamente doloroso. Pues ese era el segundo aspecto, la importancia. Ahora, luego de este primer tema, que es una breve introducción, vamos a pasar a la primera de las materias ya propias de este módulo, la preparación del caso. Ahora, para preparar el caso, en la región se han impuesto 2 palabras. La primera de ellas, proposiciones fácticas.
¿Qué es esto de proposiciones fácticas? Básicamente, no son nada más que dichos en el lenguaje común de peritos y testigos consiguen uno de dos efectos. Si avanzan, y ahí viene la segunda palabreja, teoría del caso, si avanzan 1 centímetro tu teoría del caso. ¿Qué es esto de tu teoría del caso? El cuento que quieres contarle al juez. Un juicio no es nada más que una lucha entre dos cuentos, entre dos historias. Y si este hecho avanza un poco tu hipótesis, eso es una proposición fáctica. Si retrocede 1 centímetro, pues eso es también una proposición fáctica. Si es que retrocede ese centímetro de la teoría del caso de la otra parte. Siempre el litigio es ida y vuelta. Yo por un lado me encargo de avanzar mi tesis y de retroceder la otra. Cualquier efecto de un hecho sobre uno de estos dos objetivos le hace una proposición fáctica. Pues bien, ahora, ¿cuáles son los dos conceptos básicos para preparar el caso? El primero de ellos tiene que ver con la teoría del caso. Sobre esto quiero dejar sentado una idea a fuerza. Simplemente, usted tiene plena libertad para escoger el cuento que le va a contar al juez. ¿Por qué tiene esos márgenes tan amplios, al menos a priori? Por una razón sencilla. ¿Alguna vez ha tenido un cliente que el día antes de la audiencia se siente a su lado y le diga: a ver, abogado, mañana va a decir A, B, C y D? ¿O somos nosotros, los abogados, quienes decidimos qué y cómo contar? Esta es la razón básica por la cual usted tiene plena libertad para decidir qué teoría del caso va a contar. Dicho esto, ahora, si usted es un abogado serio, se limita radicalmente esa libertad. ¿Por qué? Por la segunda palabreja, las proposiciones fácticas. Este cuento, esta historia, no es cualquier historia, es una historia jurídica. Por tanto, tiene que estar soportado en algunos pilares que más o menos soporten el cuento que usted quiere contarle a este juez. Pues bien, ahora, el punto relevante es que, en cambio, sobre este segundo aspecto, si usted es un abogado ético, no tiene márgenes de maniobra. Le encantaría tener una prueba, qué sé yo, una imagen que capte el momento en que el procesado asaltaba el banco. Perfecto, le encantaría. Pero ¿y si no existe? Un abogado no escoge la música que se toca. Lo único que decide es cómo baila. Esas son las limitaciones reales, al menos si somos abogados éticos. ¿Por qué? Porque si somos de los otros, pues bien, sí sabemos que hay triquiñuelas. ¿Quién no ha oído o no sabe sobre los testigos jurones? Por supuesto, en ese caso sí, usted puede crear pruebas. Evidentemente, no es el tema que nos ocupa. De hecho, vamos a ver alguna herramienta como el contraexamen que es para oponerse a esas prácticas. Ahora, el último punto que quiero destacar es que esa historia es soportada más o menos por ciertos pilares. Ahora, si tengo un pilar chiquitito y mi historia está por acá, esta distancia que existe entre la evidencia y mi supuesto hace que mi tesis sea endeble. Ahí es cuando usted me puede dar un serio golpe en la espalda. Mientras la distancia sea mayor entre la evidencia y los hechos que yo sostengo, ahí es cuando soy débil. Ahora, ¿cuál es la parte curiosa? La parte curiosa es que lo mismo se aplica a usted. Obviamente, la tesis de la una parte nunca va a ser igual que la de la otra. Eso es absurdo, contrario al juicio.
La tesis de la fiscalía no coincide con la de la defensa, porque si no, no estaríamos en juicio. Ahora, el tema es que para usted esos límites también son los mismos. Cada vez que su teoría del caso no coincide con la evidencia, ahí es donde yo le voy a poder golpear. Visto esto, entonces, ¿cuál es la mejor teoría del caso? Aquella que responde a los intereses que representa. Por supuesto, los abogados somos eso, abogados, abogar. Representamos intereses de parte. Dentro de parte, por supuesto, los fiscales, los del Estado, pero parte al fin. Ahora, el tema es que no es ilegítimo representar intereses. El problema es que debemos representarlos de manera técnica. Y si yo me distancio de la evidencia, tengo grandes posibilidades de que el juez no me crea. Entonces, mi tesis tiene que ser la que, representando a los intereses que yo defiendo, se ocupen de toda la prueba. ¿Por qué? Porque hay incluso instructores de litigación que dicen, no, solo de su prueba. Esa es la técnica del avestruz. Ante el problema, meto la cabeza en el lodo y el problema desaparece. El juez va a ver toda la evidencia. Así que la mejor teoría del caso es aquella que mejor representa los intereses de mi parte, pero se ocupa de toda la prueba. Ahí se llega al equilibrio. Ahora bien, yo para salir a una audiencia, para ver realmente preparado el caso, tengo que saber cuáles son esos pilares que sustentan mi caso. Una vez que yo sé cuáles son esos pilares, tengo que saber con qué testigos los voy a practicar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, con el testigo A yo voy a practicar la proposición fáctica 1 y 3. Con el testigo B voy a practicar 1, 3 y 4. Con el testigo C, 2 y 4. Y así con cada uno de los testigos, incluidos los de la otra parte. Puede ser que la proposición fáctica 6 sea un golpe a la credibilidad de un testigo de la otra parte. Pues bien, tengo que saber qué voy a hacer. Una vez que tengo esta matriz, ahora sí puedo comenzar a ser profesional. Sé que a muchos no les gusta el tema de la preparación del caso. Hay quienes creen que esto es la filosofía, por no decir la poesía, de la litigación oral. Ciertamente no es lo más glamoroso. Mucho más interesante es ver las herramientas concretas. Pero resulta que no importa cuánto camine, si no sé a dónde voy, no sirve de nada. Y todo el resto de herramientas, si no sé para qué aplicarlos, no sirven de absolutamente nada. Ahora sí puedo comenzar a ser profesional. Retomo. Si con el testigo A yo tengo que conseguir la proposición fáctica 1 y 3, ¿qué va a suceder? Que él va a pasar a decir bla, 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 bla. Pero de todo ese bla, 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 resulta que a mí me interesa exclusivamente 1 y 3, porque esos son los pilares que soportan el caso. Entonces, cuando él esté hablando, yo estoy mentalmente verificando que haya dicho 1 y 3. De hecho, en un segundo les diré que es más allá. Van a tener que destacar 1 y 3. Ahora sí puedo ser profesional. Y a lo mejor puedo evitar decir cosas que francamente son vergonzosas. ¿A qué hago referencia? Muchas veces los abogados hablamos y no nos damos cuenta de las repercusiones de lo que realmente decimos. Concretamente, mañana tengo una audiencia.
Ojalá que mi cliente se inspire. Ese testigo es clave. Ojalá que diga lo que tiene que decir. A ver. Da vergüenza ajena oír ciertas expresiones. Si es que esto es un ojalá, ¿qué hacemos? ¿Ponemos velitas la noche anterior para que se inspire? Por favor, seamos profesionales. ¿Quién conduce el interrogatorio? ¿Quién es el responsable de llevar a conseguir 1 y 3? De hecho, a usted no se le puede ocurrir sentarse antes de haber conseguido 1 y 3. Toda mi labor está encaminada a obtener esos pilares. Solo ahí puedo comenzar a ser profesional y estoy en condiciones de abordar los temas que siguen. La primera tarea que vamos a analizar de un abogado en audiencia es interrogar. ¿Qué es interrogar? Cuando hago esta pregunta en los cursos, normalmente lo primero que me contestan es el verbo, hacer preguntas. Evidentemente, el verbo es preguntar. Ahora, pongámosle predicado. ¿A quién se dirige esta acción? Generalmente me responden a testigos. No solo a testigos, testigos y peritos. Entiéndase en la palabra testigos tanto mi cliente, testimonio de parte, como el testimonio de aquellas personas que realmente vieron los hechos, testimonios de terceros. Puede ser el testimonio del ofendido y testimonios de terceros. Pues bien, ahora, sigue habiendo un problema. Todavía este concepto no está completo, redondo. ¿Por qué? Porque si yo les hubiese preguntado ¿cuál es el concepto de contraexamen? Me hubiesen o no contestado exactamente lo mismo. Preguntas que hago a testigos y peritos. Entonces, en este concepto, falta algo que me permita diferenciar unos de otros. ¿Cuál será ese aspecto? ¿Dónde está la diferencia entre un interrogatorio y un contrainterrogatorio? La verdad es que esto solo se explica si es que entendemos una realidad que nos es un poco incómoda. El interrogatorio son las preguntas que yo hago a mis testigos y a mis peritos. Sé que suena duro. De hecho, rompe uno de nuestros esquemas, porque el rato que aceptamos eso, estamos aceptando que hay tus testigos y mis testigos. Entonces a uno le surge la pregunta, perdona, Diego, pero ¿los testigos acaso no son imparciales? Y la respuesta es no, no son imparciales. Ahora, si es que acepto que los testigos no son imparciales, entonces resulta que estaré aceptando que voy a resolver sobre la libertad de una persona sobre la base de testigos parcializados, mentirosos. ¿Será dable eso? Ahora, si es que no acepto esta realidad, en cambio, entro en una contradicción con mi experiencia propia. Alguna vez, como abogados, no han tenido que ir para conseguir que alguien vaya a juicio y entablar un diálogo. En ese momento se forja o no una relación entre los dos. De hecho, si son abogados responsables, han tenido o no que ir y preparar al testigo. Incluso, si es que llevan a alguien a una audiencia de juicio, ¿es o no porque ese testimonio les conviene? Entonces, ¿podremos sostener que son imparciales? ¿Dónde está el problema? El problema es que hace un momento cometí una falacia de conclusión precipitada. ¿Qué hice? Dije que los testigos no son
imparciales. Por tanto, son parcializados. Hasta ahí ningún problema. Pero ahora dije, entonces son mentirosos. No. Por ejemplo, si volvemos a la película que vimos, pues esa señora será imparcial. Por concepto no. De hecho es la demandante, así que es parte procesal. Además, es la madre del chico que murió. Quisiera matarle si es que realmente fuese imparcial. Es absurdo que sea imparcial. Ahora, yo puedo decidir que todas las partes mienten, que todas las partes mienten sobre todo, que todas las madres mienten, que todas las madres mienten sobre todo. Pues bien, esa lógica era propia del anterior sistema. Todo sujeto que no era imparcial no declaraba. De ahí el sistema de tachas, por ejemplo, que teníamos en materia civil. En este sistema no. Se parte de que nadie es un angelito bajado del cielo. Todos tenemos nuestro corazoncito, todos estamos en mayor o menor medida comprometidos con alguien. Ahora, una cosa es que yo esté comprometido contigo y otra muy distinta es que esté dispuesto a mentir por ti. ¿Cómo así yo hago ese símil? Entonces este sistema es más fino. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es bastante sencillo. Si usted quiere decir que yo soy un mentiroso, pues ningún problema. Para eso me contraexamina. Todos son bienvenidos, todos pueden declarar. Ahora, el tema es, después todos están en duda, así que van a ser sometidos a un test de calidad. Así funciona este nuevo sistema. Entonces, ahora sí complementemos un poco porque ese concepto todavía no estaba entero. Habíamos dicho que son las preguntas que yo hago a mis testigos y mis peritos. Pero realmente no son solo las preguntas. Un interrogatorio está compuesto por preguntas y respuestas. Así que vamos a decir que el interrogatorio es la parte del testimonio, porque el testimonio tiene dos partes, interrogatorio y contrainterrogatorio. La parte del testimonio que se practica bajo mi conducción a mis testigos y mis peritos. Ese sí es un concepto real de interrogatorio. Ok, ahora, el siguiente paso es ver cuáles son los objetivos estratégicos del interrogatorio. Básicamente, vamos a plantear que son tres. Primero, acreditar al testigo. Segundo, hacer que fluya la información. Tercero, destacar mis proposiciones fácticas. Incluso vamos a agregar un cuarto. ¿Cuál? A lo mejor puedo utilizar lo que dice un testigo para apuntalar lo que dice otro. Si conseguimos estos objetivos, podremos decir que tengo un buen interrogatorio. Ok, enseguida nos ocupamos de cada uno de estos objetivos en particular. Acreditar al testigo. Esa es la primera meta que tenemos que conseguir como interrogadores. ¿Dónde radica la importancia de este tema? Lo vamos a poner de manera muy sencilla, con una imagen muy asentada a la realidad. Imaginémonos que soy fiscal. Básicamente, en un juicio oral, ¿qué es lo que yo voy a desear? Sobre la base del testigo A, B, C y la prueba material D, quiero que le quiten 10 años de libertad a una persona. Ahora, en un sistema oral, resulta que la prueba material D también se practica, cuando se hacen bien las cosas, con uno de estos testigos, concretamente supongamos que con B.
Entonces, en lo básico, resulta que con el testimonio de A, B, testigos, y por ejemplo del perito C, estoy pidiendo 10 años de la libertad de una persona. Si pretendo conseguir eso, tendré o no que tener la gentileza de explicarle al juez por qué carajo va a creer a A, a B y a C. En términos muy sencillos, eso es acreditar, ocuparse de la credibilidad. Y nuevamente volvemos con el enfoque propio del litigio. Ya habíamos dicho que siempre las cosas se ven en doble sentido. Un juicio es un combate y tenemos que tener esta doble perspectiva. Y esto también se ve en la acreditación. Así que hay dos esferas. Esfera número 1, positiva. Tengo que avanzar en darle razones, motivos concretos a este juez por qué creerle a este testigo en particular. Pero no solo eso. Cuando yo me siento, usted se para. Y si no soy capaz de ver ese tema, resulta que le estoy dejando listo para que usted se pueda servir, por así decirlo, con ensalada a mi testigo. ¿Qué debemos hacer? Adelantar debilidades, o si se quiere, acreditar en la esfera defensiva. ¿En qué consiste esto? Pues, digámoslo en términos gráficos, darle una manito de laca protectora a mi testigo, con el fin de que usted no lo pueda golpear, o al menos que ese golpe no sea tan duro. Básicamente, eso es lo primero que yo deseo hacer. Segundo objetivo, que fluya la información. Volvamos al video que vimos. Imaginémonos que ustedes son el juez. El juez no es nadie bajado del cielo, no es un extraterrestre que aterrizó aquí. Son personas como todos nosotros. ¿Cómo sabemos lo que el juez sintió cuando vio esa actuación? Básicamente, yo les preguntaría, ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué sintieron cuando le vieron a ese joven abogado pasar esta audiencia? Lo que sentí yo. Tal vez las palabras más claras serían vergüenza ajena. Pues bien, imagínense eso. De hecho, el juez en esa película dio muestras de la desesperación que sentía. Hubo un rato en que le dijo, señor Bailey, ¿por qué no le coge y le da para que lea el contrato y le pregunta por qué lo compró? Ya estaba francamente desesperado. Fíjense lo que eso es para su cliente. Lo doloroso que es ver a su abogado hacer este papelón. Pues bien, nosotros podemos mandar ese testimonio al fango. ¿Cuál es la segunda meta? Que fluya la información. ¿Qué quiero decir con eso? En términos muy sencillos, que consiga que este cuento sea fácil de entender para el juez. Y como es una meta complicada, vamos a poner 3 submetas. Primero, que sea ordenado. ¿Qué órdenes existen para estructurar un interrogatorio? Básicamente 2 órdenes. El primero, el cronológico. Esto es armar en virtud al tiempo, a cómo sucedieron los hechos. Se trata del esquema que generalmente utilizamos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que viene a contarnos un testigo, por lo general, es o no lo que vio, lo que le constan de los hechos. Pues bueno, ¿es eso o no un pequeño cuento? Y un cuento, normalmente, si ustedes se reflexionan sobre eso,
van a ver que se cuenta en orden cronológico, al igual que algunas de las novelas que están por aquí, por este lado, al igual que las novelas televisivas, al igual que las series. ¿Por qué? Porque básicamente tienen un enorme potencial. El orden cronológico es muy fácil en llegar a la otra persona. Accesibilidad, esa es la palabra que resume su fortaleza. ¿Por qué? Yo puedo estar absolutamente seguro, así no le conozca al juez, que su cabeza funciona en orden cronológico. Porque ni siquiera voy a decir que es un ser humano, es un ser vivo. Y un ser vivo está sometido a espacio y sobre todo al tiempo. Eso hace que hoy día, por ejemplo, me haya levantado, me di una ducha, luego desayuné y así continuó mi día. Y el suyo también, y el del juez también. Entonces, si es que el testigo cuenta en este formato su historia, va a ser muy fácil que el juez la capte. Y hay un aspecto aún más interesante. La cabeza del testigo también funciona en orden cronológico. Así que si usted consigue armar esta declaración bajo este esquema, es fácil para el testigo y también para el juez. He ahí su potencialidad. El segundo esquema tiene que ver, en cambio, con el orden temático. Hay ocasiones en las que, pues, el orden cronológico no se adapta a la realidad. Por ejemplo, un perito que analizó varias manchas de sangre encontradas en la escena del crimen. ¿Realmente interesa el orden cronológico? O cada una de esas manchas que hizo y lo que encontró, por ejemplo, es un tema. Y yo necesito un orden temático. Ok, esos son los dos grandes órdenes. A esto habría que agregar que, obviamente, no son nada más que instrumentos en sus manos. Lo que queremos en este módulo es, por así decirlo, llenar una caja de herramientas que usted tenga. Pero finalmente, el criterio profesional y cómo las usa está en sus manos. Por eso es que, por ejemplo, un buen abogado sabe que hay un orden híbrido, que yo puedo tener un orden predominantemente cronológico, pero necesito destacar un tema. Destaco un tema y luego sigo con el orden cronológico. O que estando dentro de temas, a lo mejor hay un incidente, algo dentro de un tema en el cual necesito una narración, pues no hay ningún problema. Ok, ¿cuál es el potencial en cambio del orden temático? Profundidad, esa es la palabra. ¿Por qué el orden cronológico no permite profundidad? Porque un cuento no es nada más que una cadena de hechos. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Tal vez son 50, 60, 70. Entre 50 hechos, 1 y 3 destacarán nítidamente. Mientras que el orden temático, al ser un tema, me permite profundizar. Por ejemplo, esa puede ser una buena razón para escoger un orden híbrido. Estoy contando una historia. Llego a 1 o a 3 y abro un tema para destacar estas proposiciones fácticas. Puede ser una muy buena idea. Pues bien, vamos al tercer objetivo propio del interrogatorio como tal. Destacar las proposiciones fácticas. Como habíamos dicho, yo no estoy en una audiencia cuando estoy interrogando para obtener bla, 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 bla. Yo estoy para obtener 1 y 3. Pero esa no es mi tarea. Ahora estoy usando otro verbo. No obtener, destacar.
¿Dónde está la diferencia? Obtener lo hago a través de una acción de un tercero. Si el testigo lo dice, yo ya he obtenido. Pero no he destacado. Destacar es una acción propia. Destacar es hacer, aunque sea muecas, pero conseguir que esta proposición fáctica sea distinta de los 70 hechos que acabamos de decir hace un segundo. Su labor es conseguir que estas proposiciones fácticas queden cinceladas en la cabeza del juzgador. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es fundamental? Si usted quiere ganar el caso y su caso se basa en estas proposiciones fácticas, el juez, en el momento de resolver, tendrá o no que tener mentalmente esas proposiciones fácticas en su cabeza. Entonces, esa es la importancia. De hecho, por ejemplo, hemos oído o no a colegas decir, es que el juez es realmente torpe. El testigo sí lo dijo y él no se acordó. A ver, abogado. Es tarea del juez andar escarbando, viendo cuáles son sus puntos fundamentales y desagregándolos y luego memorizándose. O es su tarea, si es quien conduce el interrogatorio, de destacarlos y dejarlos nítidamente fijados en la cabeza del juzgador. Eso es lo que queremos hacer. Es cierto que habíamos mencionado una cuarta tarea. Esto es apuntalar un hecho en virtud de lo que dice otro testigo. Pero como en este caso vamos a poder trabajar solo con un interrogatorio, pues vamos a dejar esto de lado. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es pasar de esto que hemos visto, que es el qué quiero hacer, a una segunda parte, el cómo consigo esto. Y obviamente, para nosotros, los abogados, esta esfera es mucho más interesante. ¿Cómo interrogar? Esa es la pregunta que nos corresponde responder en este momento. Básicamente, esta pregunta tiene que ver con las herramientas. Entonces, comencemos. ¿Qué herramienta tenemos para conseguir todos los objetivos que acabamos de ver? 1. El abogado solo puede hacer una cosa: preguntas. Absolutamente nada distinto a preguntas. De hecho, cuando en un interrogatorio quiere hacer algo distinto a preguntas, comete una ilegalidad. Por ejemplo, esos pequeños comentarios. Señor juez, fíjese lo que acaba de decir. Entró en contradicción. Objeción, su señoría. El compañero está haciendo comentarios. Que guarde sus comentarios para el momento procesal oportuno. Alegato final. Este no es el instante para hacer ningún tipo de argumentación ni nada distinto a preguntas. Ahora, si lo único que un abogado puede hacer durante el interrogatorio son preguntas, lo que tenemos que hacer como profesionales es saber exactamente qué tipo de preguntas utilizar y en qué momento. Pues bien, ahora, para saber esto, vamos a trabajar con una escala. En el un extremo van a estar las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Vamos a conceptualizarlo de la siguiente manera. Son aquellas en las que el abogado pone el tema, en tanto que el testigo decide qué y cómo contesta. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en un caso de un robo y lo que queremos es que el testigo nos cuente cómo los asaltantes entraron hacia el cajero, se dirigieron hacia las ventanillas donde en el banco daban el dinero y pidieron que se les entregase todo el dinero que existía en ese momento. Pues bien, ahora, una pregunta abierta. ¿Qué sucedió el 10 de abril a eso de las 10 de la mañana? Pues bien,
En ese sentido, resulta que el abogado puso el tema, lo sucedido el 10 de abril a una hora determinada, más el qué y el cómo decide el testigo. Esperamos que nos narre lo que acabamos de decir. Sin embargo, el testigo puede decirnos: yo estaba tremendamente preocupado, porque la verdad es que necesitaba pagar una deuda de $400. Entonces me dirigí al banco, pero no podía dejar de pensar porque solo tenía 150 y me faltaban 250. Y como había pedido a gente que son churqueros, pues estaba, ok, ¿contesté o no? Sí, contesté lo que me pasaba en el mundo interior. Ahora, he caricaturizado un poco las cosas. Evidentemente esto no va a pasar en una audiencia, ni quiero transmitir la idea de que hay que tener miedo a las preguntas abiertas. No es eso. Simplemente estaba refiriéndome qué es una pregunta abierta y qué efectos produce. Esa era mi idea. Con este ejemplo podemos ver qué es una pregunta abierta. El abogado puso el tema, yo decidí el qué y el cómo. En ese sentido, quien tiene el control es el testigo. El abogado lo que hace al hacer una pregunta abierta es entregar el control al declarante. Él es quien asume en este momento el volante, decide cómo conduce la exposición. Este ejemplo también nos permite ver las características. Punto número 1. Pues bien, ¿qué pasa con una pregunta abierta? Una pregunta abierta lo que produce es que como tú cedes el control, pierdes en este aspecto. Pero en cambio ganas en credibilidad, porque si bien esta vez le contesté una tontería, pero lo lógico es que le hubiese contestado lo que realmente estoy ahí para declarar. Y en ese caso, si lo hacía con solvencia, con solidez, pues básicamente, ¿qué conseguía el abogado? ¿Por qué gana en credibilidad? Porque demostrar es mejor que afirmar. Demostrar es mejor que afirmar. Y en este caso, el abogado está demostrando, no afirmando, que su testigo es bueno. ¿Por qué? Porque nos están demostrando que no necesita un joystick para dirigirlo. Que el declarante es suficientemente bueno como para poder conducirse por sí mismo. Y ese efecto es lo que te permite en el interrogatorio ganar en credibilidad. Ok, esas son las preguntas abiertas. ¿Cuáles estarán al otro extremo? Me suelen decir las cerradas. No, no son las cerradas, porque esta no es una clase de gramática, no es una clase de sinónimos y antónimos, no es eso. En litigación, las opuestas de las abiertas son las sugestivas. Las cerradas están por acá, cerca a las sugestivas, sí, pero no son sinónimos. En un momento me explico. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Los libros normalmente lo que te dicen es, pues son aquellas que llevan implícita la respuesta. Son aquellas que sugieren la respuesta. Por decirlo en términos muy simples, son las que se contestan con sí o no. Sí, esas son el extremo de sugestivas. Más personalmente, y en este curso no vamos a trabajar con ese concepto. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son sugestivas, pero que no se contestan con sí o no, ni sugieren la respuesta. Imaginémonos que nuevamente esté el primer testigo y yo le hago la siguiente pregunta. Señor testigo, ¿qué sintió usted cuando vio entrar a esos 3 asaltantes hasta el banco, dirigirse hacia las cajas, apuntarle a la cajera, decirle, ¿me das en este momento todo el dinero o te mueres? Fíjense que en mi pregunta yo no sugerí la respuesta. No le di ningún indicio sobre cómo me va a contestar el sentimiento que tuvo. Sin embargo,
¿No es sugestiva esta pregunta? Por eso es que, como les diremos en su momento cuando veamos las objeciones, aquí vamos a trabajar con el concepto de que preguntas sugestivas son aquellas que introducen información no aportada por el testigo y relevante para el caso. Ok, pero en este momento sí nos interesan las que se contestan con sí o no, porque esas son las que se ubican en el otro extremo. Y lo que estamos queriendo es ver las posibilidades que en este momento el abogado tiene. Ahora, ¿por qué se caracterizan estas interrogantes? Por todo lo contrario de lo que veíamos antes. Si antes decíamos que tú pierdes en control, ahora tienes muchísimo control. Disculpe, ¿está viendo este video? Tiene dos opciones, sí, no, pero ¿tengo o no yo el control? Esa es la característica de este tipo de indagaciones. Ahora, pierdo en cambio en credibilidad, porque fíjense que este es un caso más extremo. No solo estoy necesitando direccionarle al testigo, de hecho estoy declarando por él. ¿Fui o no yo quien di la información? Entonces, por eso es que está al otro extremo. Son los polos opuestos. Como decíamos, acá hay una tercera categoría. Es cierto que hay quienes, pues simplemente tratan a las sugestivas como sinónimo de las cerradas, y gramaticalmente pueden hacerlo. Más en materia de litigio, como les diré en un segundo, es un gravísimo error el tratar como sinónimo las preguntas cerradas como las sugestivas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Son aquellas que, sin ser sugestivas, otorgan mucho control al abogado. Concretamente, aquellas que te piden una posibilidad entre una categoría de posibilidades, de alternativas posibles. Concretamente, el testigo dice, en ese momento vi entrar a los 3 asaltantes. Disculpe, ¿a qué hora sucedía eso? Fíjense que esa pregunta no es sugestiva. Yo no estoy aportando información que no haya sido dada por el declarante. Sin embargo, pues, tengo mucho control. ¿Por qué? Porque el testigo, el declarante, tiene la opción de decirme un número entre el 0 y las 24 horas. No me puede decir la hora 36, no me puede decir azul, no me puede decir plomo. No me puede contar qué pensaba en ese momento porque no le alcanzaba la plata para pagar a los chulqueros. Tengo mucho control, pero no es sugestiva. Y, como habrán deducido del video que ya vimos, pues una de las repercusiones del no ser sugestiva es que no pueden ser objetadas en el interrogatorio. Y eso es un tema absolutamente fundamental para el curso que vamos a ver. ¿Por qué? Porque se acuerdan que teníamos una cantidad de metas, de objetivos que queríamos alcanzar. Y si yo no diferencio las preguntas cerradas de las sugestivas, resulta que las sugestivas, como vimos en ese video, fueron objetadas una y otra vez. Por tanto, ¿qué nos quedaría? Únicamente las preguntas abiertas. Para mí sería tremendamente sencillo. De hecho, me evitaría una cantidad de complicaciones. Les diría, miren, para conseguir todos estos objetivos tienen una herramienta. Preguntas abiertas. Buena suerte con eso. Ahora, si diferenciamos las preguntas cerradas de las preguntas sugestivas, resulta que ahora sí tenemos dos instrumentos. Por un lado, las abiertas y por otro lado, las cerradas. En ese margen es que podemos movernos los abogados mientras interrogamos. Pues bien, ahora tenemos ya el escenario donde podemos trabajar. Por un lado tenemos los objetivos y por otro las herramientas. Hagamos el link. ¿Qué podemos utilizar para conseguir cada uno de los objetivos? Esa es la idea clave. ¿Cómo hacemos para conseguir cada una de estas metas que nos hemos planteado? Comencemos por la meta más fácil, no en el orden que antes habíamos visto.
Ok, que fluya la información. En este sentido, decíamos que queríamos que la información sea dada en un orden y que tendríamos el orden cronológico y temático. Pues bien, ahora, si este es el orden, pues la pregunta es, si normalmente el orden era cronológico, entonces, su sentido común, ¿qué le dice? ¿Qué utilizaría? Las preguntas abiertas o cerradas. Ok, lo lógico es utilizar las preguntas abiertas. A ver, aprendamos a hacer las cosas sencillas, fáciles. ¿Qué es lo que usted desea? Si lo que usted desea es que el testigo me haga una narración, entonces, ¿por qué no comenzamos con una palabra mágica? Nárrame, cuéntame, descríbeme lo que pasó. Si comenzamos con una de esas introducciones, normalmente saldremos o no con una narración por parte del testigo. Fíjense que si esto sabía ese joven abogado, no hubiese estado en el lío en el que estaba. Cuéntenos, señora Black, respecto a cuándo compró usted la póliza. Cuéntenos, ¿por qué compró la póliza? Nárrenos cómo es que usted adquirió esta póliza. Fíjense la diferencia que uno consigue con un instrumento tan sencillo como es este. Bien, la segunda meta. Y este momento recuerdo que no les había dicho. Les dije que había 3 metas para que fluya la información, pero me salté 2 de ellas. ¿Cuál es la segunda meta para que fluya la información? El segundo objetivo es evitar las objeciones. Como ustedes pudieron ver en ese video, ese abogado debe odiar las objeciones. Esa es la palabra con la que el compañero me puede hacer pasar un muy mal rato cuando yo estoy interrogando. Ahora, ¿cómo logro evitar las objeciones? Evitar que vaya al fango. Básicamente, tengo que conseguir 2 cosas. Que las preguntas sean legítimas, pero no solo eso, que parezcan legítimas. Ahora, ¿cómo hago para que una pregunta no solo sea legítima, sino parezca legítima? Bueno, para que sea legítima, lo primero es que tiene que ser o abierta o cerrada. No puedo caer en las preguntas sugestivas. De hecho, ya veremos que hay otras causas para las objeciones, pero dentro de las preguntas que hemos estado trabajando, tiene que ser abiertas o cerradas. Ambas son legítimas. Pero yo no quiero solo que sea legítima, además que parezca legítima. ¿Y cómo hago eso? Pues bien, ¿qué les dice su sentido común? ¿Cuál es aquella pregunta en la cual menos probable es que me objete? ¿Por qué si ambas son legítimas me podrían objetar? Debido a que a lo mejor el compañero se confunde y que con ese solo hecho ya me generó un obstáculo. Y yo no quiero eso. Quiero que mi interrogatorio sea diáfano, que no haya ninguna interrupción, que sea todo lo opuesto a esa imagen que vimos hace unos momentos. Entonces, ¿qué me dice mi sentido común? ¿Abiertas o cerradas? La respuesta es abiertas. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que lo que vimos reflejado en ese video es absolutamente cierto en la práctica. El 90% de las objeciones que van a oír en una audiencia van a ser por sugestivas. Ahora, si las sugestivas son las más objetables, ¿cuáles están al otro extremo? Las abiertas. Por eso es que nos hace
sentir mucho más tranquilos cuando oímos una pregunta abierta. De hecho, cuando yo les pregunté cuáles son las contrarias de las abiertas, ustedes pensaron o no inmediatamente en las cerradas. ¿Cuántos jueces harían lo mismo? ¿Cuántos jueces confunden las preguntas cerradas con las sugestivas? Y eso puede generar serios problemas. Sí, pero nuestra labor no es pasarnos lloriqueando, es aprender a lidiar incluso con esos jueces. Somos profesionales y tenemos que saber que va a haber momentos en los cuales tengamos retos como este. Pues bien, si esto es así, entonces decíamos que no basta con que sean, sino que parezcan. Y habíamos dicho que una palabra, el cómo introduce una pregunta, es una herramienta potente. De hecho, fijémonos que así como puede ser una herramienta potente para sacarme de líos, de escríbanos, también puede ser una herramienta potente para meternos en líos. Por ejemplo, pensemos en la muletilla. Diga el testigo si es verdad. Esa pregunta va o no a terminar en una pregunta sugestiva. De hecho, cuando escuchen al compañero interrogar y usar esa muletilla, ya tienen patito nuevo. Ese abogado va a estar en serios líos. Ok, entonces, incluso para conseguir que una pregunta suene, que es cerrada, suene más legítima que lo que realmente es, pues podemos disfrazarla de abierta. Me explico. Decíamos que hay ciertas palabras de inicio que llevan normalmente a una pregunta abierta. Cuéntame, descríbeme. Pues bien, imaginémonos que estoy lidiando con un juez que ya se equivocó. Yo sé que hice una pregunta cerrada, me objetaron por sugestiva y dio paso. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo renunciar a usar preguntas cerradas. Necesito, por ejemplo, que establezca con claridad la hora. La hora es clave. Y yo tengo que obtener ese punto. Sé que el juez se equivocó antes. Resulta que el testigo dice, en ese momento entraron las 3 personas con capucha, me di cuenta que eran asaltantes y se dirigieron hacia la caja. Pues bien, yo no puedo renunciar a lo que quiero. Voy a disfrazar la misma pregunta. Un segundo, señor testigo. Por favor, con sus propias palabras, cuéntele al tribunal a qué hora sucedía eso. Fíjense que es la misma pregunta, pero sonó o no más legítima. Ok, incluso eso puede ser un buen abogado. Un abogado es un artista. Sabe el cuadro que quiere y sabe cómo lo pinta. Tenemos que aprender a lidiar con lo que nos toca. Y en la viña hay lo que da la granja, pues. Entonces, vamos a tener que lidiar con buenos jueces y de los otros. Y no pasa nada, siempre y cuando nosotros sepamos cómo actuar con ellos. Pues bien, entonces, para la segunda meta, esto es, para evitar objeciones, también son las preguntas abiertas la mejor herramienta. Además de eso, un segundo consejo. La segunda razón por la que suelen objetarle son normalmente las preguntas compuestas. Quien mucho habla, mucho hierra. ¿Quiere evitar objeciones? Haga preguntas de un hecho. Preguntas cortas, sencillas. Eso ayuda mucho a evitar este tipo de incidentes en una audiencia. ¿Cuál es la tercera meta para que un interrogatorio se pueda considerar que ha fluido? Pues tiene que ser completo. Yo no puedo pronunciar las palabras, no más preguntas hasta que haya obtenido 1 y 3. De hecho,
no debería obtener 3 y salir corriendo. Eso va a causar mala impresión en el juez. ¿Qué esconde este abogado? ¿Por qué está inseguro? No es esa la imagen que deja un profesional. Debo conseguir que realmente termine el testigo el relato. Nuevamente, ¿qué debería usar? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Si quiero que acabe el relato y las preguntas que me permiten conseguir un relato son las preguntas abiertas, pues nuevamente vuelvo a mi caja de herramientas y uso aquel instrumento que ya conozco, preguntas abiertas. En resumen, para conseguir estas 3 metas, para que fluya la información, la norma estrella es el usar preguntas abiertas. Ok, vamos a la última meta. Perdón, a la segunda meta. Habíamos cambiado. No vimos todavía el acreditar al testigo. Vamos a la segunda meta. Esto es destacar las proposiciones fácticas. ¿Qué les dice su sentido común? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Pues en este caso, sí, son las preguntas cerradas aquellas que me sirven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero llamar la atención respecto a, qué sé yo, a lo que vio el sujeto, el momento en que uno de los guardias, de las personas tomó el dinero, pues yo puedo preguntarle, por ejemplo, en ese momento, y en ese momento él tomó el dinero. Un segundo, señor testigo. ¿A qué distancia usted estaba cuando vio que tomaba el dinero? Habrán sido a unos 8 metros. Perdone, ¿qué grado de luminosidad había cuando usted vio que el sujeto tomaba el dinero? Pues en un banco siempre hay una muy buena luminosidad. Yo le diría que prácticamente perfecta. No había ningún problema al respecto. A esa distancia y con ese grado de luminosidad, ¿qué grado de certeza tiene respecto a ver cómo tomó el dinero? Pues completa. Fíjense que en este caso, esas preguntas cerradas, siempre una posibilidad dentro de una gama, llevaron o no mucho a concentrar la atención del juez en ese tema. De hecho, usé otras herramientas. Por ejemplo, hacía esto cuando decía tomar el dinero. ¿Estoy o no usando el cuerpo? Mi cuerpo es una segunda herramienta para hacer eso. Hubo momentos en que subí la voz. El subir la voz es o no un instrumento para crear énfasis. Por supuesto. ¿Qué más hice? ¿Volví o no a repetir una y otra vez mi proposición fáctica cuando tomaba el dinero? Pues sí. ¿Cómo vemos? El abogado es el artista. Él pinta el cuadro como quiere. Todas estas opciones las tiene. Ok. Entonces, básicamente, esas son las herramientas. Malas noticias para ustedes. No basta con que usen estos instrumentos cuando tienen una proposición fáctica, sino que tienen que abstenerse de hacerlos cuando no hay una proposición fáctica. Si cada 3 preguntas, 2 de ellas son cerradas sobre temas absolutamente ilusos, ese instrumento servirá para destacar la información o ya me quedé sin un instrumento. Ok, entonces esa es la manera y los instrumentos que tenemos para la segunda meta. Esto es el hecho de destacar las proposiciones fácticas. ¿Cómo acreditar al testigo? Esta es la última de las metas que vamos a analizar. Bien, ahora, se trata de la meta más delicada. ¿Por qué? Porque demanda destrezas, habilidades finas. El acreditar a una persona es un abordaje delicado
Y no siempre estamos habituados en nuestra profesión a eso. ¿Por qué? Porque el anterior sistema, basado en papeles, nos había alejado mucho del contacto humano. Pues bien, una audiencia donde sí existe esa inmediación crea este nuevo escenario. Este escenario donde estas habilidades toman una nueva dimensión. Ok, ahora, comencemos con la acreditación en la esfera negativa. Esa es más sencilla. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago para evitar que tú puedas golpear a mi testigo? Básicamente, hay una cierta fórmula. Aquí ya no es tan sencillo, ya no son preguntas abiertas o cerradas. Hay que combinar generalmente las dos. Normalmente, pues, sería de tocar una debilidad y luego justificar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la señora Black y el golpe que le dieron. Esto es que ella había recibido una carta del doctor Page, su médico, que le decía que no podía curarse la enfermedad de su hijo con una operación. Claramente, esa es una debilidad. Pues bien, ahora trabajemos un poco sobre ese tema. Apliquemos los dos pasos que decíamos. Primero, tocar la debilidad. Señora Black, ¿alguna vez hizo examinar a su hijo por un médico? Sí. Primero fue por el doctor Page. Luego fuimos a especialistas. Primero por el doctor Page. Háblenos de eso. ¿Qué le dijo él concretamente sobre eso? Bueno, él no era un especialista y nos dijo que ese tipo de leucemia no se podía curar con una operación. Cumplir la primera tarea. Tocar la debilidad. Vamos a la segunda labor. Justificar la debilidad. Y ahí sí hay una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta es clave. ¿Por qué, señora Black? Si el doctor Page le dijo que no se podía curar, usted insistió y siguió en el trámite. Porque la verdad es que el doctor Page no era un especialista. Y obviamente, como mi hijo tenía cáncer, y básicamente me lo estaban diciendo que no podría ya curarse, desahuciándolo básicamente, pues recurrí a un especialista. ¿Un especialista en qué? En su enfermedad. Esto es leucemia. ¿Y qué le dijo este profesional? Que había esta nueva operación y que sí era posible curarlo. He conseguido o no justificar la debilidad. Ahora podemos ver dónde radica la importancia de este tema. Si yo mantenía este diálogo con la señora Black, usted hubiese podido atacarle. Tendría la opción de contrainterrogarle. Fíjese que lo que conseguiría es cerrarle la puerta antes de que se pare. Evitar que le golpee a mi testigo. Entonces, ese es el poder. El poder de esta labor es así de profundo. Y miren que he jugado legítimamente. Cuando le atacaba al testigo, la señora Black, se defendía o no con uñas y dientes diciendo, es que él no era un especialista, ¿Cuál fue el problema? El problema es que su abogado no le dejó hablar. Pues bien, ¿dónde está el reto en la acreditación? No es usar preguntas abiertas o cerradas. Pues bien, puedo ir jugando con ambas.
El problema es en tener faldas y pantalones bien puestos, entereza, poder tocar con el testigo de esta manera su debilidad. Generalmente lo que pasa es que tenemos nervios, que no podemos ser capaces de topar un punto débil. De hecho, hay instructores que les dicen que efectivamente uno nunca debe tocar una debilidad, que solo debe topar aquello que le interesa. Y como vemos, es un craso error. Además, quiero quitar de la mente de muchos de los abogados una idea. Esto de acreditar es un tema light. Como vemos, no es light. Trae repercusiones muy concretas. Pues bien, vamos a la siguiente tarea. Acreditar en la esfera positiva. Ok, ¿qué es esto? Darle razones al juez por qué su versión es creíble. Imaginémonos que de aquí a mí se me ocurre decir que allá en la esquina yo vi cómo el señor López le asaltó a un transeúnte. ¿Ok? Debilidades. A lo mejor mi vista, pero como ven, estoy con lentes, así que eso puede ser una fortaleza. ¿Qué otra fortaleza puedo tener? Hasta a esta hora de la mañana, no sé si notan por el video, hay bastante buena luz. Hay sol, de hecho. Entonces, la luz está perfecta. ¿Qué más? Pues, oye, yo el señor López es mi vecino. Lo conozco desde hace años. ¿Qué más? Pues, en este caso concreto, dado que yo me estaba fijando en ese video, estaba absolutamente concentrado en ese hecho porque me llamó la atención verle pasar al señor López con un cuchillo. Ok, ya tenemos algunos elementos. Entonces, ¿qué puedo hacer con este tema? El momento que el testigo me dice, y ahí fue cuando le vi asaltar, que le asaltaban al transeúnte que pasaba. Un segundo, disculpe, ¿usted nos puede decir quién realizaba este acto? Sí, mi vecino, el señor López. Perdone, ¿cómo sabe que era él? Pues bueno, porque lo conozco, ya son más de 10 años que yo vivo en este barrio, nos vemos a diario. Además que pasaba minutos antes por allá, frente a mi casa, muy cerca. Perdón, ¿y por qué se fijó en él? Bueno, me llamó un tanto la atención porque le vi con un cuchillo y caminaba rápido. Era algo extraño, entonces me fijé en él. Ah, se fijó en él. Disculpe, ¿qué grado de certeza tiene respecto a lo que vio? Pues muy alto, estoy absolutamente seguro. ¿Puede explicarle al juez por qué está seguro? Bueno, porque si bien fue a la esquina, que desde donde yo estoy ubicado será unos 25 metros, calculo yo, pues en esas condiciones de luz era suficiente para ver. En esas condiciones de luz era suficiente para ver. ¿Nos puede hablar, por favor, sobre su vista? Mi vista, pues hasta el año pasado era perfecta, pero con esto de la edad ya, como ve, uso lentes. Disculpe. Y en ese momento, ¿qué nos puede decir respecto a los lentes? Pues que estaba puesto. ¿Y qué grado de visión alcanza usted con los lentes cuando está puesto? Perfecta. Ok.
¿Trabajé o no el tema de acreditación? ¿Qué hice? Primero uno escoge aquellos aspectos que a un juez razonable, nuevamente, vuelvo a una persona común, a mí me darían confianza sobre el punto que quiero destacar de ese testimonio. Una vez que los tengo, pues los trabajo con preguntas abiertas, cerradas. Como vieron, fui intercalando. Ahí no está lo importante. Lo importante en este caso es tener la entereza de poder dialogar, de poder vender a nuestro testigo. Ok, estos son las 3 metas y cómo conseguirlas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? A poner esto a tierra. Así como vimos un primer video, que es una imagen de lo que no se debe hacer, aquí vamos a ver un video de un interrogatorio adecuado. Quiero que por favor se fijen en él, porque luego vamos a analizarlo con detalle. Específicamente, quiero que se fijen en la labor de la abogada. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de preguntas usa? ¿Cómo aborda los temas? ¿Dónde se ubica? ¿Qué gestos utiliza? Todo, absolutamente todo va a ser utilizado de este video. Veamos a qué hago referencia. Sara Tobías, pase usted. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad o que Dios se lo demande? Lo juro. Diga su nombre. Sara Tobías. Por favor, siéntese. Señorita Tobías, en la noche de la violación en la... ¡Objeción! Estos hombres no están en juicio por violación. Señoría, es imperativo que el jurado entienda lo que estaba pasándole a la señorita Tobías antes, durante y después de la violación. Señorita Murphy, continúe con su línea de interrogatorio, pero sea breve. Gracias, señoría. Señorita Tobías, ¿podría por favor decirnos qué pasó esa noche en la milla? Bueno, mi novio y yo habíamos tenido una pelea, así que tomé mi auto y conducí para ver a mi amiga Sally en la milla. Yo pensé que estaría por salir del trabajo y podríamos hablar. ¿Ella trabaja ahí? Sí, ella es mesera igual que yo. Como sea, ella estaba en descanso. Estábamos sentadas en ese privado, hablando, y este tipo, Danny, nos invitó a un par de tragos. Ella lo conocía, así que tomamos los tragos y él se sentó y empezamos a hablar. Y él era agradable, tenía gracia. ¿Y qué pasó después? Varios tipos fueron al otro salón a jugar pinball. Danny y yo fuimos ahí y jugamos un partido con ese tipo, Bob. Y después de terminar mi turno, fui a darme una pasada. Ya saben, ya saben. Y alguien puso unas monedas en la rocola y una canción que me gusta se escuchó en la rocola. Así que yo empecé a bailar. Y entonces Danny vino hasta mí, empezó a bailar conmigo. Tan cerca, tan junto, tan cerca. Y luego me besó. Lo siento, señorita Tobías, ¿podría hablar más alto? Me besó. ¿Trató usted de detenerlo? No, lo dejé besarme porque yo pensé que estaba ebrio y también drogado y que me besaría y luego me dejaría sola. Y luego él puso sus manos bajo mi blusa y gravitó hacia mi busto.
traté de empujarlo, pero él siguió apretando más fuerte. Y puso sus manos en mi garganta. Y él, de verdad, es un sujeto fuerte. Y la siguiente cosa... Por favor, siga, señorita Tobías. Estaba apretando mi garganta con sus manos. Y él me empujó hacia la máquina de pinball. Y desgarró mi blusa. Y levantó mi falda. Me despojó de mis pantaletas. De verdad duro. Yo quería moverme, pero él estaba sosteniéndome realmente duro y él estaba apretando él estaba besándome muy duro y estaba apretando sus manos sobre mi garganta. Y escuché a muchas personas gritando, sosténla abajo, sosténla abajo. Y entonces el grandote Kurt sostuvo mis brazos abajo. Y los oí gritando y aclamando y coreando. Y luego Danny puso sus manos sobre mi boca y sobre mi cara. Y yo cerré mis ojos. Él estaba dentro de mí. Y luego se turnaron. Pude oírlos decir, muchacho, muchacho. Y luego Bob estaba dentro de mí. Y estaban todos gritando y aclamando y riendo. Y luego los escuché llamar a Kurt, entra tú, entra tú. Y luego lo hicieron de nuevo. Y Kurt estaba dentro de mí. Y ellos estaban gritando, Kurt, Kurt, todos, todo ese cántico. Por favor, continúe, señorita Tobías. ¿Qué era lo que coreaban? Algo como... frótese pubis. ¿El cuarto estaba lleno de personas coreando eso? Sí, lo mordí duro y corrí fuera hacia el camino y este tipo me recogió y me llevó al hospital. No más preguntas, señoría. Bien, ahora sí que tenemos una imagen, podemos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar los indicadores que habíamos puesto. Concretamente, comencemos con el primer indicador. Abogada. Fluyó la información. ¿Qué me contestarían ustedes si es que fuesen esa abogada? Ahora lo que vamos a hacer es todos esos conceptos asentar a esta imagen. Ver cómo fue que la abogada lo hizo, porque solo así podemos tener eso, que son imágenes de actuación y lo que necesitamos como primer nivel para desarrollar nuestras destrezas. Obviamente, esto se hace trabajando en talleres, pasas y equivócate. Aquí no tenemos esa opción, pero usemos el video para tratar de llegar a ese nivel de detalle. Si yo pregunto, abogada, consiguió que fluya la información, llegó razonablemente este cuento al juez, ¿quién me contestaría? Yo creo que es justo decir, sí, lo conseguí. Pues bien, ahora comencemos a trabajar. Abogada, ¿qué orden utilizó? ¿Se acuerdan? La primera submeta dentro de esa finalidad. Pues el orden cronológico. ¿Cómo hizo usted para que ese relato fuese en orden cronológico? Hice una primera pregunta abierta. ¿Cuál concretamente? Primero le pregunté, descríbanos qué pasó la noche de la violación. ¿Se acuerdan? Descríbanos. Perfecto. Ahí está. Luego de la objeción, a pesar de que el juez me dio la razón, pues volví a hacer una pregunta abierta que ya no causase polémica. ¿Qué sucedió en la noche de la milla? Y ahí vino el relato del testigo. Ok, parece que
podemos poner un visto en nuestro listado de compras. Abogado, ¿tuvo problemas con las objeciones? No, la verdad es que hubo una, pero básicamente, por más que en el video no se dice, es por impertinente. Estos hombres no están en juicio por violación. ¿Por qué la abogada usa la palabra violación? Porque es una imagen muy fuerte que quiere dejar sentada en la cabeza del juzgador. En cambio, ¿por qué objeta la otra parte? Porque básicamente no le interesa que quede esa imagen. Cada quien está jugando con imágenes, pero tan no le interesa que el momento en que ya le da la razón el juez, la coge y la cambia, ya no usa la palabra violación. Pero en general creo que es justo decir, sí, usted tuvo razón. Las objeciones no fueron un problema. Se puede ver la gran diferencia entre esto y el primer video. Obviamente, en el primer video las objeciones llevaron al fango al testimonio. Ahora no, esta abogada supo conducir. ¿Cómo lo hizo? Aquí podemos ver lo que decíamos. La gran mayoría de la información surgió no con preguntas abiertas. Pues bien, ese es el esquema. Preguntas sencillas y abiertas, lo que habíamos dicho. No me meto en problemas. Tercera submeta. Fue completa, abogada, su declaración. Sí, la verdad. Cuando comenzó la milla, su estancia en la milla, y terminó cuando salió la milla, ese hombre lo detuvo y se fue al hospital. Todo el capítulo fue narrado. Ah, qué bien. ¿Y usted qué hizo? Pues en varias ocasiones la testigo se cortaba. Esto suele molestar mucho a los abogados. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, Diego, tus cursos son chéveres, pero el problema es que no me sirven. ¿Y por qué no te sirven? Porque en mi ciudad los testigos son realmente rústicos. No hay otra ciudad como esa. En ningún lado son así de rústicos. Tengo un maldito vicio cuando escucho eso, que es aplicar esa palabra no a quien va dirigida, sino a quien me dice. ¿Por qué? Porque lo que normalmente son los testigos no es rústico, son tímidos. Y si se paran, yo cometo el error. Ahí fue entonces que le comenzaron a violar. Objeción sugestiva. Ahí fue que comenzaron a gritar frota ese público. Objeción sugestiva. ¿Quién es el rústico? ¿El testigo o yo, el abogado? Fíjense lo que hace la abogada. Abogado, ¿usted qué hizo? Cada vez que se cortaba, le pedía, continúe, señora Tobías. ¿Qué pasó luego? Prosiga, adelante, cualquiera de esas fórmulas. Lo que no puede ser es que un testigo se pare y yo cambie mi formato. Eso realmente es no ser profesional. En este caso, la abogada condujo y le llevó hasta el final. Como hice una pregunta abierta, luego simplemente le pido que continúe. Fíjense que esa es la salida para este problema. Ahora, pensemos en lo cruel que es esto. Aquí teníamos una mujer que se paralizó en más de una ocasión su relato. Ahora, ¿será rústica? ¿Será fácil contar una violación de corrido? Por favor, entendamos a los testigos. ¿Por qué son tímidos? ¿Por qué están nerviosos? Porque nuestra cultura es un poco así. Y eso de enfrentarse a un tribunal, estar con policías, estar rodeado de abogados, a cualquiera pondría uno nervioso. Y por si acaso estén poco nerviosos, resulta que antes de comenzar a declarar, les tomaron juramento y les dijeron que si mienten van presos. Eso es lo que vive un testigo. Pongámonos en los zapatos y comprendamos sus reales situaciones. Ok. Parece que puedo poner un visto bueno a todo el primer objetivo. Segundo objetivo. Abogada. Usted destacó su proposición fáctica. Sí. ¿Cuál?
Y aquí generalmente me dicen la violación. Ah, usted destacó la violación. Concretamente, ¿qué hizo cuando Bob, Kurt y el estudiante le violaban? ¿Usted hizo algo? No, pero el testigo sí lo dijo. Yo no evalúo testigos. Claramente dijimos que no es obtener, que es destacar. Y destacar implica, como dijimos en su momento, aunque sea con muecas, hacerlo. Usted hizo algo en ese momento. La verdad, no. Vuelvo sobre la pregunta. Abogada, destacó una proposición fáctica. Sí lo hice. ¿Cuál? Esa de frótese pubis. ¿Qué hizo? Bueno, hice una primera pregunta que era, ¿qué era lo que gritaba? Fijémonos aquí, ¿por qué usé eso de gamas? Eso de gamas es mucho más fino que simplemente usar estancos, abiertas y cerradas. La vida es más compleja y un abogado tiene que saber trabajar con esa complejidad. ¿Qué tipo es esa pregunta? ¿Qué era lo que gritaba? Ah, era una pregunta abierta. Y las preguntas abiertas en principio no dijimos que sirvan para destacar información. Pero fíjense que la primera pregunta fue ¿qué sucedía en la noche de la milla? Totalmente abierta, está acá al extremo. La pregunta, ¿qué era lo que gritaba? Sigue siendo abierta, pero es o no bastante más cerrada. Porque en este caso, el testigo no puede decir cualquier cosa captable por sus sentidos. No puede decir, por ejemplo, olía a gas. No. ¿Qué era lo que gritaba? Tiene que ser algo que escuchó. Pero no cualquier cosa que escuchó. No me puede decir que pasaba una motobomba. No puede. ¿Por qué? Porque yo pregunté qué era lo que ellos gritaban. Y en ese sentido, sus márgenes de maniobra se acotan más. Solo puede contestarme qué era lo que gritaban. Por eso es que, a pesar de ser abierta, se cierra mucho más y lleva la atención al juzgador. Así que esa primera pregunta sí es un trabajo que comienza a destacar la información. ¿Hizo algo más? Sí. Le pregunté si había todo un cuarto gritando eso. ¿Qué tipo de pregunta es esa, abogada? Es una pregunta aparentemente sugestiva. ¿Por qué? Porque se contesta con sí o no. ¿Pero por qué es legítima? Porque en este caso ella ya había dicho que había todo un cuarto gritando eso. Todos gritaban. Ah, entonces está simplemente retomando información. Ya vamos a ver esto cuando veamos las objeciones. Hay una excepción expresa en el COIP al respecto. Así que por ahora simplemente espero que me crean. Pues bien, entonces, segunda herramienta. Usé una pregunta aparentemente sugestiva. ¿Hizo algo más? Uy, aquí vamos a ver el uso de herramientas no verbales. No meramente palabras. Algunas de ellas sí verbales. Comencemos por esa. Elevé la voz. Cuando la testigo hace esto. Había todo un cuarto gritando eso. ¿Está o no manejando esta mano? Es cierto que no maneja la otra. A mí me gusta usar ambas, pero en fin. Pero si ustedes ven ese video, nunca antes utilizó las manos de esa manera. Había todo un cuarto gritando eso. ¿Está o no trabajando? Ok, tercera herramienta. Perdón. Vamos ahora con otra herramienta verbal. ¿Subió o no el tono de voz? Había todo un cuarto gritando eso. ¿Es o no otra herramienta? En ninguna otra parte del video alzó la voz. Ya van 4 herramientas. Quinta, ¿qué hace? Camina. Esto es importante. Un abogado tiene que saber que en una sala de tribunal hay puestos de poder y puestos de no poder. Normalmente, la abogada estuvo en un puesto de poder. Fíjense que se fue hacia atrás. ¿Por qué hace eso? Porque
Por lo general, en un interrogatorio, un abogado es un coactor. Un coactor no está ahí para robarle el protagonismo a la estrella principal. Está para hacer que ella se luzca. ¿Por qué? Porque si la testigo se luce, ¿quién gana? Pues evidentemente yo. Entonces, mi labor es hacer que ella se luzca, venderle a esa testigo. Y para eso yo no quiero hacerle sombra. Mientras ella hable y lo haga bien, yo desaparezco. Dejo que ella se robe el show. Ahora, cuando va a destacar su información, ¿hace o no esto? Había todo un cuarto. Ah, ok, está usando sus manos, su voz. Necesita entrar a un puesto protagónico. Usa también el escenario. 5 herramientas. Ahora, si son capaces de hacer eso, ¿cómo les puedo retroalimentar? ¡Guau, abogado! ¿A usted qué le enseño? Es estupendo lo que vi. 5 herramientas para destacar una proposición fáctica es de primera. Además de eso, 4, y eso realmente me sorprendió, 4 aplicadas de manera simultánea en una sola pregunta, me demuestra que tiene un software instalado. Realmente estupendo. Fíjense lo que es saber trabajar en este tema. Fijémonos en lo potente que es. Por eso les decía, aunque sea con muecas, pero ustedes me destacan las proposiciones fácticas. Ocupémonos del tercer objetivo. Esto es acreditar al testigo. ¿Qué sucedió en este video sobre esto? Comencemos, como habíamos dicho, con la esfera más fácil. ¿Qué pasa si yo le pregunto, abogada, usted se adelantó a alguna habilidad? Me evitó que yo pueda atacarle, o incluso usted frenó el impacto que yo podría tener contrainterrogando. La verdad es que es una pregunta difícil, porque sí, la abogada lo hace, pero de manera muy sutil. Concretamente, hay un momento en que la testigo se quiebra. Ella dice, y entonces me besó. Ok, la abogada sabe que viene algo importante y no puede dejarla así. Le pincha. Señorita Tobías, hasta donde yo estoy, no le puedo escuchar. ¿Qué hace la testigo? Entonces me besó. Ok, eso es regular, saber trabajar con el testigo. Pero no es acreditar en la esfera defensiva. Ahora, ahí es cuando comienza a trabajar. Usted se lo impidió. Toco la debilidad. No. Ahora, fíjense lo que hace la testigo. Porque él estaba borracho y también drogado. Y yo pensé que me besaría y me dejaría. Ok, ¿cómo debería responderme entonces la abogada? Si yo fuese el cuestionado, Diego, ¿acreditaste a esa testigo? Sí, en la esfera negativa. Le pregunté si ella le había detenido. ¿Yo qué esperaba? Que me contestase simplemente la pregunta. No. ¿Y ahí qué iba a hacer? A preguntarle por qué. ¿Por qué no le detuviste? Pero como la testigo va más allá y me dice no, porque estaba borracho y también drogado. Y pensé que me besaría y me dejaría. Si ya me explicó el por qué, no tiene sentido que yo le vuelva a preguntar por qué. Esto es un diálogo. Así que sí acredité a la testigo en la esfera negativa porque obtuve la debilidad y luego la justifiqué. En ese sentido, debería decirles, sí, muy bien, buen trabajo. Ok, ahora, estoy consciente que este video en la esfera de acreditación, porque si te pregunto, si acreditaste en la esfera positiva, la respuesta debería ser no. Realmente la abogada no hace mucho en ese tema. Ahora, ¿cuál es el punto relevante? El punto relevante es que, si bien este video no da cuenta de eso, vamos a ver otro en el que sí. Les pido que por favor pongan mucha atención, que dividan en 3 partes. Este video tiene 3 partes esenciales y en cada una de ellas
se fijen en lo que va a hacer ahora este abogado. Veamos de qué estoy hablando. Mil disculpas. Acabo de hacer las sumas de todos los videos que hemos hecho y me doy cuenta que estamos sobre el tiempo. Así que vamos a tener que cortar hoy día la clase de hoy. ¿Qué les pido? Que esos conceptos que los vimos, pues los tengan presentes. Este video es útil verlo entero y luego sí poder comentarlo. Así que vamos a dejar esto para el día de mañana, para nuestra clase número 2.